Porque ya estamos junto a Jorge Neira, naturópata, fitoterapeuta, que obviamente vamos a hablar de medicina, de vegetales, de plantas. ¿Cómo lo podríamos llamar? Jorge, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias por haberme invitado, es un gusto para mí estar aquí con ustedes. Lo primero que yo quisiera decir es que popularmente y en forma milenaria las plantas han sido parte de nuestra cultura medicinal a lo largo de la historia. Y lamentablemente con el tiempo como sociedad nos hemos ido apartando de una medicina que está al alcance de todos nosotros. Entonces lo importante aquí es tratar de rescatar una medicina que es propia de los pueblos y que lamentablemente a perder cierto conocimiento de las tribus nativas hemos perdido cierto conocimiento sobre la flora y su uso medicinal. Claro, es más, hay algunos medicamentos o remedios que químicamente han querido, obviamente, llegar al mismo resultado de la flora de los vegetales, ¿no es cierto? Correcto. Por ejemplo, en el último tiempo se ha hecho un abuso y la gente lamentablemente hace un uso y abuso de la automedicamentación. Sí. Entonces, por ejemplo, las personas desconocen que a veces ciertos medicamentos son anulados por otros componentes vegetales. Por ejemplo, el caso del paracetamol, el ajo inhibe la acción del paracetamol. La persona consume paracetamol y al consumir ajo inhibe la acción del paracetamol. Entonces hace un abuso del paracetamol y los dolores articulares no se le acaban nunca. Entonces creo que las personas deben conocer cuál es el fundamento de las plantas, cómo las pueden consumir, cuáles son más potentes, qué contraindicaciones tienen. Y sobre eso hemos trabajado en el Ministerio de Salud, en la división de profesión médica y farmacia, sobre cómo poder llevar una cultura de fitoterapia a la población, y se ha incluso redactado un dossier que reconoce 103 plantas medicinales de uso común en Chile con sus interacciones. Jorge, el MinSal de alguna manera obviamente reconoce, hay un estudio, esto es reciente, viene trabajando esto hace bastante tiempo, lo ven como medicina complementaria o lo ven básicamente como enseñanza a toda la población para que no se produzcan estas contraindicaciones y además anular los otros medicamentos. Claro, siempre es un complemento a la medicina convencional y la idea es tratar de algún modo evitar el daño, es decir, evitar un abuso del café, evitar un abuso del té que estimula el sistema nervioso y la persona, claro, siente energía, pero después con el rato esa energía va a decrecer. Entonces las plantas medicinales ayudan a generar una limpieza orgánica y en algunos sectores un poco más específicos trabajar sobre ciertos órganos. Por ejemplo, tenemos algunos casos de personas que tienen problemas en el sueño y en este tiempo también se ve mucho que la gente, por ejemplo, se acuesta a dormir, le cuesta quedarse dormida y después se duerme. Es un trastorno del sueño asociado a ansiedad. Y hay otro caso, por ejemplo, que la persona se acuesta a dormir y despierta cada 2 horas, cada 4 horas, cada 6 horas. Ese es otro tipo de trastorno del sueño. Para cada uno de esos casos uno hace ciertas combinaciones de plantas para que la persona mejore sus niveles de sueño. Claro, y la gente, por ejemplo, cuando hay trastorno de sueño, no hay higiene del sueño, básicamente va al doctor y le dan una pastilla para que pueda dormir, casi como una pastilla milagrosa, pero uno debería evitarse ese paso químico y quizás intentarlo con estas plantas medicinales. Ahora, fíjese usted que en el año 90 había 460 especies, de las cuales 60 tenían evidencia científica demostrada. ¿Ya? Hoy día ya eso ha avanzado con la ciencia, pero aún quedan muchos estudios por saber. Por ejemplo, el caso de las plantas que actúan sobre ciertos receptores en el cerebro, por ejemplo el receptor GABA, pasiflora, melisa, valeriana, generan una acción sedante que podría ser utilizado en ciertos trastornos del sueño. Y por ejemplo, cuando nosotros tenemos ciertos tipos de pacientes que no pueden consumir plantas medicinales, por ejemplo, el caso de una embarazada, la lechuga, que el nombre científico es Lactuca sativa, yo tomo una lechuga, por ejemplo, la pudiera hacer hervir 3 minutos y bebo de esa agua cuando se enfríe y genera un efecto sedante que en el caso, por ejemplo, de la embarazada no le produce ningún problema, o en el caso de un niño. No tiene la contraindicación. No la tiene. Pero ese poder medicinal que está presente en los alimentos nosotros lo desconocemos. Ahora, siempre cuando uno habla de este tema, para llegar a algún resultado como que hay que mezclar varias plantas. ¿Es tan así o también yo me puedo sostener solamente de una? Como el caso de la lechuga, por ejemplo, que es un muy buen ejemplo. Yo puedo, de una planta siempre tiene que haber una combinación de todas ellas. Lo ideal siempre es tratar de identificar y probar con una a la vez. Ahora, siempre y cuando, dependiendo del tratamiento y lo que estamos abordando, se ejerce sinergia entre una de ellas. Por ejemplo, cuando yo citaba este caso de que la persona acostaba dormirse y después se dormía, un trastorno del sueño por ansiedad, se combina perfectamente pasiflora con valeriana. Esa doble combinación ayuda mucho a curar ese tipo de problemas. Y en el caso de que la persona se acuesta a dormir y despierta cada 2 horas, cada 4 horas, cada 6 horas, que eso le pasa a mucha gente en Chile, en ese caso melisa con pasiflora es la combinación indicada. Yo te escucho hablar, hemos tenido terapeutas acá también, como le mando un tremendo saludo
a la gran Julia Pérez Videla. Cuando uno escucha todo esto, esto tiene que ver mucho con las flores de Bach también, ¿no es cierto? Con esta esencia, con estos aromas que de alguna manera vienen a lo mismo o es completamente distinto. La planta medicinal trabaja a nivel físico y para nosotros lamentablemente a veces omitimos la parte que los nativos del Amazonas, de los cuales he tenido gran trabajo con ellos, siempre le dan una connotación de un aspecto espiritual a la planta, no separan la parte física de la parte espiritual. La terapia floral trabaja con otro contexto, trabaja con la flor de las plantas. Okay. Y en ese contexto el precursor fue en Inglaterra, pero hoy por hoy están en California, están en Australia y en Chile tenemos desde el desierto. La parte más sutil de la planta es el aceite esencial, la aromaterapia. Okay. Y en ese contexto podríamos trabajar terapéuticamente con la planta, desde el extracto seco, es decir, la planta en cápsulas, ¿ya? La planta que se hace macerar en un alcohol, que son las gotas de la planta. Perfecto. Popularmente es la medicina herbolaria, que es cuando la gente en su hogar le da un toque, infunde agua caliente y se toma el agüita que eso es la herbolaria. ¿Ya? Y también tenemos trabajar con las flores, el extracto de las flores a través de un cierto proceso, podríamos llamarlo lo que es terapia floral, y también el extracto o sacarle el aceite esencial a la planta. Perfecto. Entonces tenemos que de las tres formas de trabajar con una planta tenemos cápsulas, tinturas madres e infusiones. La más potente es en cápsula, aunque popularmente se usa mucho en las infusiones. Vamos a ver algunas flores, mi querido Jorge, mi querido señor director, para ir guiando a nuestros televidentes. Por ejemplo, ahí estamos viendo pasiflora. Correcto. Mire, dentro de las plantas que nosotros tenemos, lo que a mí me gustaría destacar es que hay 5 plantas que son para el sueño y cualquier persona podría utilizar una de esas sin ningún problema. Pasiflora, melisa y valeriana son las plantas que popularmente ya se conoce que trabajan sobre el sistema nervioso. ¿Ya? No trajimos acá, pero hay una que se llama Scholzia californiana y Avena sativa. Esas plantas trabajan sobre ciertos receptores que ayudarían a una persona que tiene serios problemas para dormir y que de algún modo u otro no piense que ciertos benzodiazepinas, que son medicamentos de terminación AM, diazepam, alprazolam, genera una dependencia tremenda. Las plantas medicinales nunca van a dañarnos, ¿ya? Okay. Pero si la persona está siendo sometida a un tratamiento médico, debiera conversarse con el médico tratante para no tener ninguna interacción medicamentosa. Siempre, cualquiera de las formas, cápsula, o como tú decías, como esta infusión, esta agüita, ¿siempre tiene contraindicación niños y mujeres embarazadas o no en todas las plantas? Existen 5 perfiles de pacientes que deben ser siempre debidamente cuidadosos en el consumo de cualquier medicina. En el naturismo, el concepto de la diferencia entre una medicina y un veneno es la dosis. ¿Ya? Y tenemos 5 tipologías de pacientes que deben tener mucho cuidado a la hora de consumir una planta. Esos pacientes yo te los nombro brevemente. El niño menor de 12 años, la embarazada, el paciente que es insulino dependiente, diabético insulino dependiente, la persona que tiene un alto consumo de alcohol, ¿ya? Y la persona que es el adulto mayor, debiera irse en forma controlada. Por ejemplo, hay plantas que las personas dicen, ¿sabes qué? Tengo un problema gástrico, me siento gasificado o tengo colon irritable, y hay plantas que te ayudarían en ese contexto a trabajar sobre lo que es el aparato digestivo. Quisiera también mencionar, por ejemplo, el uso de la manzanilla, Matricaria chamovilla, que una planta tiene muchos usos, pero prevalece uno en particular. Entonces, podría ser que inclusive la pasiflora tenga un efecto sedante a nivel del sistema nervioso que te ayudaría en un caso de colon irritable, que muchas veces... Eso quería preguntar, perdón Jorge, porque estamos hablando, por ejemplo, de la pasiflora, melisa, valeriana, que de alguna manera siempre estamos asociados como a la inducción del sueño, a que nos relaje, sobre todo las personas que son ansiosas y todo eso. Correcto. Pero en el día a día, por ejemplo, si yo tengo que enfrentar una situación de nervio, una persona va a una entrevista de trabajo, ¿es recomendable que también tome un poquito de eso, no? Yo recomendaría que la persona... Y es lo más importante, no consiste solamente en que tome la planta, yo tengo que eliminar el estimulante del sistema nervioso. Es decir, no saco nada que esté tomando planta, estoy tomando café, estoy tomando teína, estoy tomando bebidas energizantes. ¿Ya? Tengo que dejar que la planta actúe de un modo puro. Entonces, en ese contexto, yo recomendaría que por lo menos tomara 1 litro a 2 litros solamente de la infusión de la planta a diario, si es que la va a tomar como infusión. Perfecto. Al principio va a sentir que está demasiado agotado, demasiado como sedado, pero después paulatinamente va a empezar a recuperar una energía vital perdida. Todo esto se trata de recuperar una energía vital que hemos ido perdiendo. La persona se levanta en la mañana, se siente cansada, la sensación de sueño se demora hasta 1 hora en que se le quite, claro,
Y al empezar a tomar una planta que, por ejemplo, te ayuda a limpiar las funciones hepáticas, que te ayuda a que el hígado funcione mejor, como por ejemplo es la zarzaparrilla, que también la tenemos para mostrar. ¿Sí? La zarzaparrilla o Smilax, que es el nombre científico, es la planta que limpia y detoxifica el hígado. Por ejemplo, una persona que ha hecho un abuso medicamentoso. Perfecto. ¿Me entiendes? Es una planta de limpieza. Es una planta de mira, limpieza. básicamente eso, que también hemos hablado como de inducción del sueño, pero tú lo acabas de decir. Para que una persona, por ejemplo, deje las energéticas, ¿puede ser que una planta te ayude a tener más energía en la mañana, que como que te va a dar más ánimo? Estamos acostumbrados a pensar que qué es lo que me tomo que me dé energía, pero estamos pensando al revés como se pensaba antiguamente. Es sacarle al cuerpo el exceso que tengo de aquellas sustancias que inhiben la fuerza vital. Entonces nos lavamos los dientes todos los días, nos pegamos una ducha todos los días, pero nunca nos limpiamos por dentro, porque no sabemos hacerlo. Entonces esta acumulación de toxinas, de muchos casos de metales, se tiene que eliminar y el cuerpo recupera una energía. En ese caso la zarzaparrilla ayuda a limpiar hígado. Tú lo mencionaste, ¿sabes lo que me pasa de repente a mí? Que por ejemplo, toda la gente dice, oye, un café como para tomar fuerza. A mí me agota el café. Claro, porque el café te saca energía de las reservas y después al rato tú vas a tener mayor cansancio y cada vez estos lapsos de energía van a ser cada vez más y más cortos. Y el otro problema del café, que te genera un daño a nivel óseo, no solamente eso, sino que con el tiempo el café de algún modo te va a ir debilitando y te va a ir dañando a nivel hepático. La única manera del café que no es dañina es cuando tú lo trabajas con limpiezas colónicas, por ejemplo. Oye, me encantó que podría venir la próxima semana. Jorge, te queremos agradecer que hayas estado. Muchas gracias. Están saliendo todos tus datos. Tú atiendes, das charlas, tienes una consulta para que nos puedas decir a todos nuestros televidentes. Muchas gracias. ¿Sí? Bueno, yo presido la Asociación de Naturópatas en Chile, que trabajamos activamente en lo que es el promulgar una medicina saludable, medicina natural al alcance de todas las personas. Y particularmente, claro, atendo, si quiere revisar más información, visite el sitio web www.naturopatía.cl y ahí va a encontrar mayor información que le puede servir. O que te escribe también a jorge.neirabravo@gmail.com o al teléfono 99 84 24 928. Correcto, muchas gracias. Y además ha sido muy amable. Agradecer a la revista Bienestar y Salud, que además tú escribes ahí en la revista. Correcto. Y me encantó, sabes que un día podríamos hablar solo